Bueno, shalom, shalom, bendiciones a todos. Estamos iniciando este estudio de Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Hoy con un tema muy especial, esa batalla final, la batalla que define nuestra suerte, lo que en hebreo se llama Pur. Y cuando es el plural, pues le llamamos Purim. Estamos cerca a la celebración de Purim. En 4 días estaremos en esta conexión de Purim, y entonces es importante advertir y estar advertidos de qué se trata todo esto en las alegorías de las Escrituras, y tomamos como ejemplo la mujer virtuosa, la batalla final y Purim. Entonces, esa última batalla que tenemos, tantas batallas que tenemos y que hemos llegado hasta este día, porque quizás has ganado muchas batallas, otras quizás se han perdido, pero llegamos hasta el final. Entonces viene la guerra del fin de los tiempos, y esa guerra del fin de los tiempos, también llamada de Armagedón, no ocurre en un campo de batalla. Esa guerra ocurre en nuestra mente, y por eso está ocurriendo ahora, y quizás se está perdiendo porque nos autodestruimos con pensamientos errados y que no los vemos ni los evaluamos como tal. Pues seguimos pensando equivocadamente y poniéndole energía negativa quizás a ideas que nos autodestruyen, y no nos damos cuenta. Inconscientemente, todo esto grabado por allá en el subconsciente. Entonces pues podemos realmente cambiar el edicto de muerte a vida y despertar ese poder, ese Elohim, ese Dios poderoso que está dormido dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, pues por eso queremos que no sea un mensaje más, que aunque quizás nos agrade y pues algunos lo experimentan, otros no, que este mensaje no sea una charla más, sino un viaje al reino celestial, un viaje interior, allá a las entrañas donde mora el Todopoderoso. Entonces tenemos Purim, que significa suertes, en hebreo Masal, y esto obedece a los códigos de las Escrituras, al mundo de la emanación. Lo que el emanador emana, entonces se le conoce como Axilú, porque es el pensamiento del Creador, o también llamado el emanador. Entonces es la idea de Dios, es la idea de Elohim, es la única idea y no hay otra, porque las demás son ideas equivocadas. Entonces es por eso que hay que, pues como Hadacha o Esther, hacer un ayuno, una dieta mental, pues para pasar esa, que le podemos llamar la cortina del punto medio, y es tener una conciencia de abundancia para enfrentarnos a ese subconsciente de miseria y de pobreza que nos ha implantado el sistema tridimensional. Entonces viene la celebración de Purim, y no es algo folclórico. Purim o suertes, pues determina nuestra suerte. Es solo que, como las grandes alegorías del rollo de la Megilá de Esther, o el rollo de donde se narra la historia de Esther, o la historia de Purim, Purim en sí no es algo folclórico, ni algo ni simplemente para estar alegre por estos días o para hacer ciertas actividades. Purim es una reparación de una desconexión. Cada vez que vienen edictos de muerte es porque hay desconexión. Hemos estudiado que una desconexión se le llama averá o separación, y también es conocido como pecado. Entonces pues vienen allí en esas mismas alegorías del libro de la Megilá de Esther, o el rollo de el libro de Esther, pues nos narran que Amán, el agageo, que es descendencia de Amalecita, y Amalek, pues es el que usurpa el trono, el que cambia las leyes, el que cambia
las costumbres el que cambia todo, y lo esconde, lo suplanta. Entonces de allí viene una generación, y este tenía 10 hijos, que no solamente la historia de un padre con 10 hijos, y que era un exitoso comandante y jefe de los ejércitos del rey Asuero, que gobernaba 127 provincias, según las escrituras. Entonces, todas estas que son alegorías, pues Amán, que representa a Amalek, y a su vez Amalek la duda, pues tiene allí un programa en el subconsciente que trae incertidumbre. Estas 10 sefirot de las emanaciones divinas de la conciencia elevada ahora es suplantada por 10 manifestaciones de la incertidumbre, porque se estableció a través del mundo dual o del mundo de la duda. Entonces, pues viene allí la incertidumbre de nuestra propia percepción de la realidad. Si percibimos que la realidad es lo que nos está mostrando el mundo exterior, y en muchas ocasiones con caos, con miseria, con escasez, con deuda, con enfermedad, con dolor, realmente esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad no se genera desde afuera, nuestra realidad se genera desde dentro, y es por eso que es importante hacer este viaje interno y pues librar esa batalla con éxito en la mente y hacer morir una vida de incertidumbre, y ahora entonces nosotros mismos podemos determinar nuestra suerte, porque nuestra suerte no está en el futuro, nuestra suerte está dentro de cada uno de nosotros. El Yom HaKippurim, o el día también conocido como de la expiación o del perdón, es cuando definimos nuestra suerte, y ese día es todos los días. Estamos determinando nuestra suerte de acuerdo a nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones desde el interior, que es lo que a su vez se va a manifestar en el interior. Entonces, teniendo claro esto, es como un resumen de lo que hemos estado estudiando para poderlo aplicar en este tiempo de escuela de guerra espiritual. Entonces vienen las parábolas de las escrituras, donde la parte femenina es la vasija y la parte masculina es la vasija que da. Entonces tenemos allí hombre y mujer, el dador y el receptor, mamá, papá y mamá, Abba e Ima. Entonces, aprender a tomar control de qué es lo que entra a la vasija y crea un sentimiento, allí nos damos cuenta cuando esa vasija se prostituyó o cuando realmente es esposa del Creador, de acuerdo a las ideas que dejamos entrar a la mente. Entonces no se trata de juzgar a alguien por haber cometido un acto inmoral, se trata de entender los principios y poderlos aplicar si es que queremos ganar esta última batalla, la batalla final, que es en nuestra mente. Amalek alegórico a la duda, al mundo dual, a las dialécticas que son los mismos 4 paradigmas de este mundo, y por eso pues se requiere entender el mundo dual o el mundo de las dialécticas, el poder o no poder, el tener o no tener, el saber o no saber, el deber o no deber. Estos 4 verbos nos anuncian los paradigmas de el mundo convencional o el mundo tridimensional. Un paradigma es algo que te dice lo que puedes o no puedes hacer, es como un paralelismo. Entonces el verbo poder pues nos establece la política, el verbo tener la economía, el verbo saber la ciencia, y el verbo deber o no deber pues la religión. Entonces vienen las ciencias políticas, ciencias religiosas, ciencias económicas y las ciencias políticas. Entonces tenemos que los 4 caballos o jinetes de las revelaciones, pues uno viste de blanco, y precisamente pues es lo emblemático a lo que trae la sanidad, a lo que trae la ciencia. Pero más allá de esto que ya hemos explicado, y recordamos hoy con el solo hecho de saber que la batalla final no es en un sitio geográfico, sino en nuestro ser interior,
y específicamente en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, si podemos nosotros controlar esos caballos que quizás andan sin control, porque vendrían a ser las palabras que le ponemos de acuerdo al poder, de acuerdo al tener, de acuerdo al saber, de acuerdo al deber. Entonces, allí viene, nosotros entendemos que todo lo podemos controlar y podemos guiar nuestras vidas y nuestro destino, creando la realidad propia a través de las palabras. Un solo verso se llama universo, y por eso una sola palabra tuya bastará para sanar. Entendió un jefe y comandante de ejércitos que se conocía como el centurión. Entonces, así, de la misma manera nosotros lo estamos entendiendo hoy. Cuando podemos establecer el control sobre esos 4 caballos y nos convertimos en jinetes del tiempo final o el tiempo de revelación, mal llamado Apocalipsis, el Todopoderoso nos llama el especial tesoro. Porque había una promesa: ustedes serán reyes y sacerdotes y pueblo santo. Y cuando lleguen a esa instancia de ser pueblo santo, entonces son mi especial tesoro. Bueno, hay tesoros y hay especial tesoro, y es por eso que allí, pues, Él es el que libra esas batallas por nosotros. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer todo esto si no entendemos la fuerza espiritual que está disponible para este tiempo en una simple conmemoración de una fiesta emblemática donde el pueblo judío pudo cambiar el edicto del rey y ponerlo a favor? Entonces, pues vienen allí las alegorías. Una joven, Hadacha, que quiere decir perfume, de allí Hadachín, de donde viene Hadar también, ese rey, esto que quiere decir glorioso, esplendoroso, ese de los 8 reyes de Edom, de que 7 murieron, y Hadar no registra que se murió en Génesis 36. Cuando este mundo te persigue, aparece un nombre para darle descripción a esa persecución, y se llama Mordejai, traducido como Mardoqueo. Y Mordejai quiere decir perseguido, porque el mundo del Agageo, de la Amalecita, perseguía a Mordejai, a Mardoqueo, porque no se postraban ni hincaban de rodillas ante Baal. O sea, cuando ganaba las batallas físicas, ellos decían, no pasó nada, porque las batallas se ganan es en el mundo espiritual. Y por eso, pues, no nos doblegamos ante el hombre, sino ante el Todopoderoso. Y es así como se establecieron principios de cómo ganar en sí la batalla y poder determinar nuestro propio destino y nuestra propia suerte. Mientras tanto, Hadacha, Esther, que de ahí viene de Nistar, que quiere decir oculto, Jodman Nistar, sabiduría oculta. Bueno, entonces Esther, la Megilá de Esther, el rollo de Esther, valga la pena recordar que el nombre del Todopoderoso Yud-Heh Vau-Heh no se encuentra literalmente en la Megilá o en el rollo de Esther, pero en cada inicio de cada frase vamos a encontrar Yud-Heh Vau-Heh, Yud-Heh Vau-Heh, Yud-Heh. O sea, está escondido. La naturaleza del Creador se esconde detrás de las cosas físicas, porque Él es espíritu, y el espíritu es la fuerza que sustenta las cosas. Y cuando nosotros aprendemos a pelear desde el origen, desde la fuerza más poderosa, las cosas caen y podemos controlar todo, si es que realmente entramos a ese mundo de los ejércitos celestiales, al mundo de la verdad o al mundo de la fe. Entonces, tenemos cuando estamos perseguidos, ¿quién nos va a perseguir? Pues obviamente los 4 sistemas, los 4 paradigmas de este mundo: o la economía, o la salud, o la política, o la religión. Entonces se vuelven perseguidos políticos, o lo persiguen porque no ha pagado una deuda, supuestamente el banco, el codeudor, el deudor, el fiador, qué sé yo, o lo persigue un cáncer, una enfermedad terminable, o lo persiguen el inquisidor porque quiere que usted piense como él piensa. Entonces, el depender del sustento material es
convertirse en un agagueo o en una malecita. El depender del sustento infinito es ser realmente lo que somos, y entonces allí viene la gran diferencia. Cómo derrotar a la malecita, o sea, la duda. Porque ese cómo es, ese que... ¿Cómo se hacen las cosas?, te preguntan. Bueno, si tiene dinero, entonces tienes al servicio la ciencia, la medicina, todos los científicos, las máquinas, todo aquello. Si tienes dinero, está a tu servicio. Y también el poder político, porque puede haber influencias, porque protege que pagues grandes impuestos, entonces te va a proteger. Y pues cualquier concilio religioso va a querer que pertenezca a su concilio porque tiene influencia, y entonces se mueve allí el Dios dinero. Pero más allá de ese Dios dinero, pues está el Dios dueño del dinero y dueño de toda la creación, y entonces allí viene a quién servirle. Entonces vamos a hacer algo, y cuando vamos a hacer algo, en lugar de sacar lo que hay que sacar, que está impidiendo que eso llegue, entonces preguntamos, pero ¿cómo lo hago si no hay dinero? Entonces ese cómo derrotar a la malecita es dejar de preguntar cómo, es empezar a sacar la idea que nos dice que si no es con dinero, que si no es con las cosas, nada se puede hacer, porque la idea del Creador es que Él hizo todo por la palabra. Entonces vamos al verbo, vamos a la palabra, y entonces rectificamos la idea, la idea que nos dijeron que si era con dinero se podía, que si no había dinero entonces no se puede, el tener o no tener. Ese mundo de esa dialéctica, del mundo dual, del mundo de la duda, entonces empieza a caer con una idea distinta. Una sola palabra tuya bastará para sanar. Entonces se le pone una palabra a esa idea, entonces se regenera la mente con una idea distinta, y ahora ya no estamos en el mundo de las dialécticas, de los paradigmas y de la dualidad, sino que estamos en el mundo de la unidad. Por eso dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.